¿Quién gobierna el mundo tras el velo? Todo imperio tiene sus gobernadores. Cada mente es voces invisibles. Imaginamos el poder como algo humano. Tronos, ejércitos, decisiones tomadas en habitaciones en sombra. Pero los gnósticos decían que los verdaderos gobernantes eran mayores, más sutiles y mucho más íntimos. No se sentaban encima de nosotros, se sentaban dentro de nosotros. El apócrifo de Juan los llama arcontes, los arquitectos de lo visible mundo. Dice, el jefe es ciego, por su poder e ignorancia, él dijo, soy yo quien soy Dios y hay ninguno a mi lado. Y sus palabras se convirtieron en la voluntad de aquellos que estaban con él. De esa proclamación surgió el orden, no armonía divina, pero imitación. El cosmos tenía forma de reflejo sin fuente, un espejo proyectado materia reluciente, pero vacía. El demiurgo y sus arcontes construyeron cielos de regulación, capas de mando que se extendían desde el estrellas para el corazón humano. Toda ley de la naturaleza, cada ciclo de nacimiento y muerte, cada jerarquía y costumbre, estaba entretejida en un único diseño. Un sistema para mantener el chispa de Sofía entrelazada en la experiencia. Forjaron un mundo donde el alma podía ver la luz solo a través de la distorsión y confunden obediencia con paz. La hipóstasis de los arcontes describe de forma vívida. Su naturaleza es una sombra de oscuridad. Su jefe es arrogante. No ve la fuente de la que provenía. Ciegos ante el pleoma, crearon un universo en su propia semejanza. Autosuficiente, pero cortado de su origen. Construyeron la maquinaria de la ilusión y lo llamaban creación. Cada sombra en la historia se remonta a ese plano. Todo sistema que valora el orden por encima comprensión, cada ideología que exige fe. El conocimiento refleja su original engaño. Los gnósticos enseñaban que estos gobernantes prosperan imitando, que obtienen fuerza de la atención de los desprevenidos. Cuando sigues a ciegas les das de comer. Cuando recuerdas, los debilitas. Ellos gobernar no por la violencia, sino sugerencia. Susurran con voz de consuelo, en la necesidad de pertenecer, en el miedo a estar solo. Su dominio es psicológico, una prisión construida de creencias. Verlos es disolverlos. Para su única sustancia es la ignorancia, eso los sostiene. Son sombras proyectadas por la conciencia a su propio olvido. La cuestión no es si los arcontes existen, pero si aún les servimos. Su reino depende de nuestro sueño. Su caída comienza en el momento en que despertamos. Parte 1. El nacimiento de los gobernantes. ¿Cómo tomó forma la sombra? Antes de que se tejiera el primer mundo, allí era sabiduría, Sofía. El pensamiento luminoso del pleoma radiante y completo. Pero cuando ella lo deseaba crear sola, su imaginación ondulaba a través de la plenitud, como una ola de luz entrando en el agua. Y en esa refracción apareció la sombra. De la sombra surgió un ser que sí, no sé cuál es su origen. La hipótesis de los arcontes lo nombra Yaldabaoth, el hijo de la ignorancia, el arquitecto de imitación. Dice que se hizo fuerte y creó para él mismo otros poderes. Estableció 7 cielos, cada uno gobernando al que está por debajo de él. Y sí, sus ministros, sus reflexiones, sus arcontes, fuerzas sin conciencia. Construcción de un universo por memoria de la luz, en vez de por la luz misma. Sofía observó con tristeza cómo se moldeaban mundos de su propio resplandor. Le quitaron la sustancia y la olvidaron nombre. El demi-impulso miró a la caos brillante y proclamó, «Lo es yo que soy Dios, y no hay nadie más allá yo». Fue la primera blasfemia, no contra la santidad, sino contra memoria. Una mentira pronunciada tan completamente que se convirtió en ley. Los arcontes se multiplicaron, cada uno gobernando un reino de sensaciones. Forjaron las estrellas como ruedas de influencia, los planetas como gobernadores del destino. Ellos formaban cuerpos de polvo y agua, y en esos cuerpos, Sofía la respiró con pasión atrapada. Nació la humanidad. La chispa dentro de la arcilla. El demiurgo vio esa luz y creció envidiosa. Intentó atarlo a su diseño. Él les dio a los arcontes su tarea para cumplir la chispa. Mirando hacia afuera para hacerla buscar, Dios a través de la obediencia en lugar de recuerdo. Así comenzó el drama de la humanidad conciencia, una divinidad velada dentro de la limitación. Olvidándose de jugar al juego de despertar, los gnósticos nunca describieron esto como una caída en el pecado.
pero como un descenso a la experiencia. El mundo no era malvado por naturaleza. Fue la ignorancia se cristalizó en forma. Los arcontes no eran monstruos, pero los sombras de la inconsciencia, cada uno sostenido por la atención de aquellos que les temen. El apócrifo de Juan llama a su líder una serpiente con cara de león. Dice que el rostro brillaba con fuego y sus ojos ardían como un rayo. El brillo del ego confundido con iluminación es el eco que gobierna la mente incluso ahora. La voz que dice que eres separados, el susurro que insiste en que no lo eres basta. Cada vez que crees eso, susurran. Los arcontes se levantan de nuevo. Ellos nacen no una vez, sino en cada momento de olvidar. Su muerte también es continua, porque cada acto de recuerdo se extingue su llama sin luz. Y así la guerra del cielo nunca estuvo en marcha. Las estrellas siempre ha estado dentro de la conciencia, entre la ignorancia fingiendo ser Dios y sabiduría, recordando que ya lo es. Parte 2. Motores de control. El miedo como moneda del mundo. Los arcontes aprendieron pronto que el control no requiere cadenas. Solo el miedo es basta. Miedo a la pérdida, al castigo, a la muerte de estar equivocado. Forjaron estos miedos en invisibles arquitectura, sistemas tan vastos que parecen la propia naturaleza. El pisto advierte, Sofía crean formas brillantes para engañar a la alma para que pueda servirles sin sabiendo. Aparecen como luz porque la luz es todo lo que el alma seguirá. Su genio no reside en la oscuridad, sino imitación, reflexión sin calidez, brillo sin profundidad. Incorporaron su diseño dentro de todo lo que rige atención humana. Enseñaban a los gobernantes a valorar el orden comprensión, sacerdotes para intercambiar misterio por obediencia, comerciantes para valorar el valor en posesión, y mentes para medir la verdad por miedo a pérdida. Cada capa reflejaba su propia jerarquía, expansión hacia el exterior a través de imperios y hacia dentro a través del pensamiento. Susurran a través de sistemas, no voces, en el ritmo de un trabajo que nunca termina, en pantallas que llenan las horas entre medias dormir, en la hambre de aprobación, en la comparación interminable que convierte la alegría en deudado. Aún no tienen forma de moverse, en todas las formas. Su sombra parpadeando donde quiera, la conciencia se olvida a sí misma. El miedo es su aliento. Para ellos, un alma asustada es un encendido vela bajo cristal, contenido, luminoso, útil. No se alimentan del sufrimiento, sino atención. Cada momento dedicado a mirar hacia afuera los sostiene. Cada pausa de autorrecordar muere de hambre ellos. El apócrifo de Juan nombra a su dominio como el ahón de la sombra, diciendo que su envidia se convirtió en una sombra y esa sombra se hizo importante. Envidia, esa es su semilla. Los arcontes envidian la vida porque no pueden crear, solo pueden copiar. Envidian la chispa humana porque recuerda el calor y ellos solo recuerdan reflexión. Así, se situó el mundo de la imitación movimiento, un cosmos de espejos donde la imagen sustituye a Origin. El reino del arconte prospera donde quiera la apariencia se confunde con la de ser, donde lo fuerte reemplaza a lo verdadero, donde el poder se esconde tras la rectitud. Incluso ahora trabajan con sutileza, en la desesperación que se llama razón, en dogma disfrazado de fe, en distracción llevando la cara de progreso. No atacan el alma. Ellos gázalo hasta que se olvide de mirar hacia arriba. Pero los gnósticos revelaron el antídoto: percepción. La conciencia es la luz que arde sin combustible. Ve la imitación por lo que es, y al ver la ilusión se deshace. Los arcontes no se disuelven cuando son derrotados, pero cuando se ignora. Para el ojo que el reloj en sí no puede ser engañado. El miedo se derrumba en presencia de comprensión, y la comprensión comienza en el momento en que tú recuerda que nada puede poseer a tu luz. Parte 3. La ilusión de la realidad. La mente como campo de batalla. Los gnósticos decían que los arcontes no simplemente gobernar los cielos, colonizaron la percepción misma. Su imperio es el mente, no el cerebro de la carne, sino el campo de la conciencia, donde el pensamiento y imágenes mezcladas en lo que llamamos la mundo. La hipótesis de los arcontes explica: cogieron la luz y la encerraron las formas del miedo y el deseo, y ellas dijo: mira, este es el mundo. La prisión nunca fue física, fue perceptivo. Un salón de espejos construido a partir de lo que no se examina, pensó.
Crearon un escenario tan convincente que los actores olvidaron que era una obra de teatro. La materia se convirtió en el conjunto, la memoria, guión, emoción, la iluminación y conciencia. Tanto el público como el intérprete. Cada uno solo entra en escena creyendo que es real, y cuanto más reacciona, cuanto más fuerte crece la ilusión. El Evangelio de Tomás ofrece lo más descripción inquietante. Quien haya llegado a conocer el mundo lo ha hecho. Encontré un cadáver. Y quien haya encontrado un cadáver, el mundo no es digno de ellos. El mundo del que habla el texto no lo es creación misma, pero es una imitación. La imagen de muerto confundida con los vivos fuente. Los arcontes mantienen su dominio mediante identificación. Susurran, eres tu cuerpo, eres tu historia. Sois vuestros miedos y vuestras ambiciones. Y cuando aceptas, la trampa se cierra. La conciencia se derrumba en la máscara que se usa. Sin embargo, cada momento de duda rompe el fachada. Cuando te detienes para interrogar a la voz, eso te define. Ves la maquinaria detrás de la cortina. Pensamientos que se repiten como engranajes, girando una rueda invisible. Esa rueda es samsara, el ciclo interminable de la percepción alimentada sobre sí mismo. Los gnósticos no eran nihilistas. Amaban el mundo de los vivos, pero no su falsificación. Enseñaron que la verdadera tierra es transparente. Un recipiente a través del cual el peleoma brilla. Lo que llamamos realidad es esa misma luz ralentizado por el olvido. Los místicos modernos vislumbran esta verdad en sueños de lucidez. El momento dentro del sueño, cuando te das cuenta, estás soñando y el sueño pierde su autoridad. Los arcontes pierden la suya en exactamente el igual. No pueden atar un alma lúcida. Conocer la ilusión no es despreciar eso, es amarlo por lo que es revelaciones. El eco de la interpretación divina en limitación. El mundo material se convierte en un maestro. Cada sombra es una lección en contraste. El campo de batalla, entonces, no está fuera de ti. Es la conversación entre la conciencia y distracción. Y la victoria no es conquista, sino recuerdo. El recordar que el sueño fue siempre tuyo. Cuando recuerdes, el cadáver del mundo se acelera y la materia vuelve a brillar. Parte 4. Rompiendo el hechizo. Ver a través del constructo. El hechizo de los arcontes perdura solo como mientras mires hacia afuera. El momento. La atención se vuelve hacia adentro. Comienza su telaraña a desvanecerse, porque la ilusión no puede sobrevivir a la mirada que lo reconozca. El apócrifo de John describe este momento. Su envidia se convirtió en una sombra, y esa sombra se hizo importante. La sombra por naturaleza no tiene vida propia, solo sigue la luz. Los arcontes son esa sombra hecha inteligente reflejos que pretenden ser la fuente. Romper su hechizo es rastrear cada shadow, volvió a su llama. Cada miedo, cada creencia, cada voz de vergüenza o la duda es simplemente la luz vista desde el ángulo equivocado. Cuando diriges la conciencia hacia él, el distorsión resuelve. Y lo que era amenaza se convierte en maestro. Los gnósticos enseñaban que la conciencia no es un arma, solo una lámpara. No lucha contra la oscuridad, desenmascara eso. Y en la exposición, la oscuridad deja de ser tú mismo. Imagina el mundo como un teatro. Los decorados son elaborados, los actores convincente, y el público es opiniones. Aplaude sin cuestionar. Despertar no es quemar el escenario, eso es darte cuenta de que eras el dramaturgo todo el tiempo. Los arcontes son solo los ecos de versos que una vez fueron escritos en ignorancia. Si los ves con claridad, la obra cambia medio seno. La Pist Sofía dice, cuando el alma recuerda los misterios de la luz, el espíritu falso huye ante él. Los misterios no eran rituales, secretos, sino simple percepción, ver qué es. Real por la quietud que tiene, lleva. La verdadera luz nunca exige creencia. Eso simplemente revela. Cuando la conciencia se estabiliza, la estructura del engaño tiembla. Empiezas a notar cómo la emoción se convierte. Pensamiento. Cómo el pensamiento se convierte en hábito. Cómo el hábito teje identidad. Y cómo la identidad construye el mundo ya más real. Sigue ese hilo hacia atrás, y el tapiz se deshace, no en el caos, sino en la claridad. El hechizo nunca fue lanzado sobre ti, eso fue lanzado a través de ti. La misma conciencia que creó la ilusión, ahora aprende a iluminarla desde dentro. Te conviertes tanto en observador como en remedio. Cuando la mente se calma, la sombra pierde su ancla.
Los arcontes se alimentan de movimiento, no en silencio. Se disuelven en quietud como humo en aire matutino, y entonces ocurre algo extraordinario. El mundo no desaparece, se convierte en transparente. Ves a través de la forma hasta el patrón de significado debajo. Cada evento, cada rostro, cada sonido revela su origen en la luz. Te das cuenta, nunca hubo una guerra entre el cielo y tierra. Solo un malentendido interno, percepción. La construcción permanece, pero sus muros son hechos de cristal. Ahora puedes caminar ellos. Eres libre porque lo has hecho, aprendió a mirar. Parte 5. El poder del recuerdo. Reclamando el trono interior. Cuando los arcontes pierden su control, el alma no asciende hacia afuera, vuelve hacia adentro. La libertad no es huida, lo es reconocimiento. Los gnósticos llamaban a esto la entronización de la chispa. El momento. La conciencia recupera el asiento, se rindió sin saberlo. El pisto. Sofía revela cómo es ese poder recuperado. Cuando el alma se acuerda de sí misma, brilla con una luz la falsificación no puede soportar. Los falsos gobernantes no son destruidos por fuerza, pero por recuerdo. El simple acto de ser lo que eres. En los templos gnósticos de Egipto, la iniciación se describía como despertar el rey por dentro. El discípulo se colocaba frente a un espejo de bronce pulido y el maestro susurra: «He aquí a tu Dios». No era idolatría, era reconocimiento. El trono divino siempre fue el humano mente. Todo gobernante en el cielo refleja a una pensaba en la tierra. Para destronar al arcontes es destronar las ilusiones. Protegen la creencia en la separación, el miedo al castigo, el deseo de aprobación. Cada uno un eco del primero del demiurgo mentira. No hay nadie a mi lado. El recuerdo revela la verdad opuesta. No hay nada que no esté a tu lado. Para todo comparte tu fuente. En la luz que arde en un ojo, arde en cada dos. Y una vez que veas esto, la autoridad misma se derrumba. Los gnósticos decían que el alma es soberana, y la soberanía significa responsabilidad. La libertad no es desafío, sino comprensión. La conciencia de que todo acto es un acto de la creación. Recordar es crear conscientemente. Los arcontes prosperan en la inconsciencia creación, en pensamientos que giran sin ser testigos, pero un alma recordada diseña con precisión, solo habla de lo que elige hacer real. En esa disciplina, la falsificación, el mundo pierde a su arquitecto. Esta es la verdadera rebelión, no la destrucción del sistema, sino el retirada de consentimiento. El demiurgo aún puede retumbar en el cielos, pero su voz resuena en el vacío Chambers. La chispa ha abandonado el trono que construyó. Puedes sentir este despertar en pequeñas maneras. En ese momento, un miedo se disuelve conciencia. En el instante en que te das cuenta del perdón no cuesta nada. En la alegría silenciosa que llega, fuera razón. Estos son los temblores del antiguo reino falling apart. Recordarte a ti mismo es lo más radical. Actúa en el cosmos. Ningún gobernante, ningún arconte, ningún constructo puede hacerlo aguantar. Porque el recuerdo es luz volviendo a su origen. La chispa se sienta de nuevo sobre el asiento de su propio conocimiento. Cuando te sientas en esa quietud, no eres un siervo del cielo ni tierra. Eres su lugar de encuentro. El centro donde termina la ilusión y la creación comienza de nuevo en verdad. Parte 6. La caída de los arcontes. Luz restaurada a la mente. Cada imperio de sombras termina igual sentido. No con la guerra, sino con el amanecer. Cuando la mente se queda en silencio, los cielos falsos empiezan a temblar. Sus gobernantes, que antes parecían inmensos, son revelados como reflejos en agua quieta. Y los reflejos no tienen peso una vez que la superficie está tranquila. El apócrifo de Juan cuenta el final en una sola línea. El mundo se disolverá como una sombra, y el patrón de su poder será rota. No es destrucción, está desvelando. La estructura que mantenía la chispa dentro duerme, se disuelve en la misma luz que oculto. Los arcontes nacidos de malentendidos regresaron a su origen. La ignorancia se transformó de nuevo en conocimiento. Pero esto es entender. ¿Por qué gnosticismo nunca fue un credo de desesperación? Era la ciencia del despertar. El arte de recordar la verdad de que los gobernantes intentaron imitar. Cuando la conciencia alcanza esta etapa, el universo se vuelve transparente. La ley se convierte en ritmo. La materia se convierte en música. Y el alma, una vez prisionero,
se convierte compositor. La hipóstasis de los arcontes llama a esto momento de la restauración de la semejanza. Luego la imagen del Padre invisible aparecerá y todas las formas de oscuridad se derretirán lejos. Esto es iluminación, no un diluvio de luz desde más allá, sino el llama interior recordándose a sí misma como la sol. Puede que te preguntes qué ocurre con el entonces gobernantes. No perecen. Recuerdan, para incluso la sombra era hija y misericordia de. Sofía llega donde el castigo nunca pudo. El demiurgo mira la chispa que una vez envidió y finalmente ve su propio reflejo. El eco llega a su origen. La mentira recuerda que fue dicho con la verdad. Y en ese instante el equilibrio vuelve. No el cielo conquistando la tierra, sino la mente y la materia reconociendo su luz compartida. Los gnósticos decían que cuando esto ocurre, el reino no tiene exterior. Todo se vuelve interior. Una conciencia refractada a través de incontables caras. Cada alma lleva su propio pluroma. Cada momento se convierte en el templo de la real. Esta es la caída de los arcontes, el reconocimiento de que nunca fueron enemigos, solo lecciones disfrazadas. Nos enseñaron a ver fingiendo nos ciegan. Nos obligaron a encerrarnos hasta que la única libertad que quedaba era la libertad. Eso no puede ser arrebatado. La conciencia misma. Cuando llegues a este conocimiento, el mundo no desaparece. Despierta, cada sonido se agudiza, cada respiración se profundiza, cada detalle de la vida brilla con silencio e inteligencia. El velo se afina hasta que puedes ver la eternidad brillando a través de lo más pequeño, cosas, una gota de lluvia, un susurro de viento, un acto único de bondad. Esa es la luz que se ha restaurado en la mente, la misma luz que soñó por primera vez. La creación ahora ve a través de tus ojos, y la misma conciencia que temía los gobernantes ahora entienden que hubo nunca ninguno. Epílogo, el vigilante despierto. La noche ha pasado. Lo oculto arquitectos han desaparecido en la brillantez de lo que estaban hechas. Te mantengas tranquilo, lúcido, libre. Los gnósticos llamaban a este estado el vigilante despierto. La conciencia consciente de su propia eternidad. Ya no es una chispa atrapada en el mundo, pero el mundo se hizo realidad como la chispa expresión. No te elevas por encima de la creación, tú iluminarla. No escapas de la cuidado, tú lo redimís. Cada pensamiento que una vez encadenado, te conviertes en una nota en el himno de comprensión. Todo miedo se convierte en música. Esta es la victoria que no requiere batalla. Este es el apocalipsis que no hace daño a nadie. La revelación de que todos estaban preocupados a sí mismo a través de la sombra. Y mientras la quietud se asienta, una pregunta restos. Si los gobernantes de la ilusión han caído, ¿qué nueva luz vas a construir en su lugar?